pasará la iglesia por la gran tribulación. Hola. Bueno, ese es un punto de vista común, pero también hay mucha evidencia en las escrituras que sugiere lo contrario. Muchos creen que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Por ejemplo, en Mateo 24, Jesús menciona que los creyentes serán perseguidos, y en Apocalipsis se habla de los santos que sufren durante esos tiempos. ¿Cómo explicas que, si la iglesia no pasara, por qué estaríamos viendo tantos pasajes que nos advierten de la tribulación venidera? Pero no creo que la Biblia apoye y enfatice a que la iglesia pasará por la gran tribulación. Si Primera Tesalonicenses, ese no es el contexto para la iglesia pasar por la gran tribulación. Dime de eso. Pero, si miramos más de cerca, muchos pasajes realmente parecen sugerir que los cristianos sí enfrentarán la tribulación. En Apocalipsis 7:14, por ejemplo, se habla de una gran multitud que sale de la gran tribulación. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos creyentes si no son los cristianos que han sido llamados a perseverar hasta el final? Además, en Mateo 24, 21, 22, Jesús habla de una tribulación tan grande que nunca ha existido algo igual, lo que sugiere que los creyentes también serán parte de esa gran prueba. Pero no creo que esa interpretación sea suficiente. De hecho, en 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4, Pablo habla de un hombre de pecado que se revelará antes del regreso de Cristo, un líder que se pondrá en el lugar de Dios. Este pasaje implica que la iglesia vivirá en tiempos de gran apostasía y sufrimiento. ¿Cómo explicas esto si la iglesia no estaría presente durante la gran tribulación? Yo te explicaré ese texto bíblico, lógicamente. Y es que cuando el ángel le pregunta a Juan que quiénes son estos, y Juan le dice, yo no sé quiénes son estos. Y el ángel le pregunta, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que no se marcaron con el número de la bestia. Ahora, mi pregunta es, si no se marcaron, esos fueron los cristianos que no estaban bien delante de Dios y se quedaron. Y para poder salvarse, tuvieron que dejarse torturar. Argumenta tu pregunta sobre esto. Si realmente fuera así, ¿cómo explicas las palabras de Jesús en Mateo 24, 29, 31? Ahí, él habla de que después de la tribulación de esos días, él regresará y reunirá a los suyos. Es decir, según este pasaje, la iglesia no sería arrebatada antes, sino que lo haría después de la tribulación. ¿No crees que eso está claro en el texto? El contexto es que Mateo 24 tiene dos connotaciones, y es que eso fue cuando el general Tito sitió la ciudad y la quemó a fuego, y hubo una persecución para los judíos en aquel tiempo, pero alude también para el tiempo del fin, que es otra cosa. Y Mateo 24 tiene dos connotaciones diferentes. Ya en Mateo 24 pasó la gran tribulación con el general Tito, 70 años después de Cristo, y también alude para este tiempo. Sigue argumentando tú. ¿Tiene argumento para esta respuesta? Eso de Cristo, la Biblia parece ser consistente al mostrar que los cristianos enfrentarán grandes tribulaciones, como en Apocalipsis 13:10, que habla de la paciencia de los santos durante tiempos difíciles. ¿No te parece que este sufrimiento tiene un propósito, que es la prueba de la fe? Lo que pasa es que tú estás mal interpretando el texto bíblico para confundir a muchos. ¿Por qué lo digo? Porque tú mismo lo dices y no lo entiendes. Tú, como una web, quizás tú te comportes así para engañar a muchos, porque al diablo no se le crea al 100%, porque él mete 3 verdades y te mete una mala, y ahí si tú crees, si tú no tienes el Espíritu Santo. Y es que si los creyentes estarán pasando por una prueba de fe, la gran tribulación, lo que se quedan, porque por eso Apocalipsis 13, 18, el 16 dice que lo que no se marcan, esos serán torturados. Y dice que grandes, pequeños, todos serán marcados con el sello de la bestia. Y el que se marca ya no tendrá salvación. Ahora, los que se quedan cuando Cristo lleve el remanente que está bien, eso pasarán por una prueba de fe, que por Cristo negarán sellarse o ponerse el sello de la bestia. Y ese es el problema ahí. Creo que no dará con esa pregunta, porque tú lo que quieres es malinterpretar las cosas para que uno se confunda, pero tú no me vas a confundir nada. El juicio del diluvio fue una señal de la ira de Dios, pero lo interesante de esa analogía es que Noé no fue arrebatado antes del diluvio, él permaneció en medio del juicio. La preservación de Noé no significó su escape de la experiencia del juicio, sino que fue una preservación durante el juicio. Es importante entender que la analogía de Noé no solo señala la preservación,
sino que también subraya la continuidad. Noé vivió el juicio, pero Dios lo protegió de su destrucción. Esto refleja perfectamente la experiencia de la iglesia durante la gran tribulación. No seremos arrebatados antes, sino que seremos preservados en medio del sufrimiento. Ahora, si miramos a Apocalipsis 13:7, se dice que se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí es muy claro que los creyentes, la iglesia, enfrentarán persecución durante la tribulación. No estamos hablando de una iglesia que es arrebatada antes de la prueba, sino de una iglesia que debe resistir la guerra